Pone la oreja, el corazón y el nosotros para... Si alguien sufre, lo consuelo. Alguien me pide ayuda, se la doy. ¿Por qué entonces usted cree que estoy loco? Si alguien me mira, lo miro. Alguien me habla, lo escucho. Ustedes se han ido volviendo locos de a poco por no reconocer esos estímulos. Ni tan locos ni tan sanos de la azotea. La columna de Gabriela Dueñas. Es imposible pensar en un pueblo sano si ese pueblo no está feliz. Quéreme así piantao, piantao, piantao. Trépate esta ternura de locos que hay en mí. Ahora sí, continuamos con Ni tan locos ni tan sanos de la azotea, nuestra columna con Gabriela Dueñas. Buenas tardes, Gabriela. Hola, ¿cómo andan? Hola, Allá Gaby. todos por Mar del Plata. ¿Cómo estás? Te saludamos acá, Pablo, Cristian. A todos les mando un abrazo grandote, un gustazo de vuelta a este reencuentro semanal. Bueno, Gaby, me alegro. Gaby, vamos directamente de lleno en lo que es el programa del día de hoy. Y ¿sabés que tenemos una frase que nos resuena mucho en nuestra vida, que tiene que ver con esto que me está psicopateando, ¿no? Y nosotros pensamos, ¿a qué podemos atribuir esta frase o cómo podemos definirla? Sí, muy interesante la pregunta que me haces. Tiene que ver, sobre todo esto que decís que escuchamos mucho, ¿no? Hoy en día. Quizás yo creo que esto me está psicopateando, que tiene que ver con me estás manipulando, ¿sí? Que es la conducta propia de las personalidades psicopáticas, ¿no? Esta psicopatía que a veces se confunde con psicosis y no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver, son palabras diferentes. Por eso también se las llaman personalidades antisociales. La psicopatía es un fenómeno una problemática del campo de la salud mental que lamentablemente se ha ido volviendo una especie de patología epocal, ¿sí? Como si hubiera una epidemia en estos tiempos de personalidades con estas características, ¿cuáles son las características de las personas psicópatas? Son absolutamente egocéntricos, son absolutamente narcisistas, suelen tener mucha dificultad para hacer empatía con los otros y con las otras, es decir, tienen les resulta muy difícil entender que con sus manipulaciones, en función de sus propios intereses ombliguistas, pueden generar sufrimiento en los demás, no tienen ningún problema en mentir, en fin. Digo que estamos observando como una mayor frecuencia de este tipo de conductas, porque vivimos en una época marcada por las lógicas de un neoliberalismo feroz, que de alguna manera promueve, contribuye a la producción de este tipo de subjetividades, este tipo de personalidades, ¿no? Por eso habla de una patología epocal, es una época que promueve este tipo de conductas en los sujetos y por lo tanto estamos viendo y cada vez con más frecuencia este tipo de cuestiones y la gente se queja porque están los que los padecen, los que sufren y están los que manipulan, que son los que hacen sufrir, ¿no? Sí, vos sabés que pensando en la pregunta que te íbamos a hacer, a mí se me ocurrió, está en todos lados los psicópatas, tenemos políticos psicópatas, familiares psicópatas, es más normal de lo que pensábamos. Es más frecuente en el sentido, como nosotros confundimos normalidad con salud, ¿sí? En realidad no son saludables, no tienen nada de saludables, pero son tan frecuentes que son, como acabas de decir, Cristian, normales, ¿no? Y están en todos lados, pero no te creas que están haciendo cualquier cosa en todos lados, ¿no? Porque en general les gustan los lugares de poder. No, de poder. Claro. ¿Sí? O sea que estén donde estén, buscan manejar las situaciones porque en función de sus propios intereses, ¿no? Con absoluta indiferencia respecto de los sentimientos, de los pensamientos, de los criterios de los otros y de las otras, ¿no? Y como te decía, esto está muy a tono con una época en la que vivimos, en donde los valores predominantes de este neoliberalismo son el sálvese quien pueda, el no problem be happy, y bueno, de alguna manera estos sujetos los encarnan, ¿no? Y pasan a ser inclusive, como vos dijiste recién muchas veces, políticos idealizados
por el resto de la gente que no termina de ver que hay una manipulación, ¿no? En función de intereses muy personales, muy individualistas, y que no tienen ningún problema para llevarlos adelante en mentirnos, en hacernos hacer cosas inclusive que van a contramanos de la ética. Son bastante, o sea, la característica de la personalidad psicopática es la insensibilidad afectiva. O sea, no registran lo que siente el otro, no le importa, claro. Porque cognitivamente funcionan muy bien. Esta es otra característica que los torna muy peligrosos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que suelen ser personas con un gran despliegue de su capacidad intelectual, por eso son tan buenos manipuladores, ¿no? Y uno puede caer en sus redes sin tener demasiada conciencia. Bien. Gaby, ¿hay diferentes tipos de psicopatías? Mira, la psicopatía está dentro del capítulo de lo que nosotros llamamos trastornos narcisísticos de la personalidad. De nuevo, lo ligamos con la época en la que vivimos, ¿no? Que promueve el narcisismo. Y dentro de este capítulo de los trastornos narcisísticos hay otros que a veces primos hermanos de las psicopatías, como las perversiones, entre otras, ¿no es cierto?, trastornos narcisísticos, que uno puede observar entonces que no existen cuadros puros y que las personas psicopáticas con frecuencia pueden tener también rasgos perversos, en el sentido, profundizando en esto que veníamos diciendo, no tienen ningún problema en hacer sufrir y ser espectadores del sufrimiento de un otro sin que se les mueva un pelo. Esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos en psicología sadismo, ¿no? Claro. Bueno, entonces muchas veces vemos que estas personalidades están articuladas con rasgos de otros cuadros, y bueno, esto hace a la diversidad, porque nosotros no podemos menos en el campo de la salud mental, pensar en cuadros puros que se dan de manera exactamente igual en todas las personas, sino que cada una la expresa con sus propias características singulares y contextualizadas, ¿no? Bien, Gaby, súper clara, como siempre. Excelente. Gaby, te agradecemos mucho por este espacio y nos encontramos en la próxima columna del próximo martes, ¿te parece? Sí, lo último que me gustaría agregar con respecto a esto de la psicopatía y a la manipulación, que es la característica del psicópata, es qué podemos hacer, ¿sí?, cuando nos encontramos con un psicópata o nos sentimos que estamos cerca de un psicópata. Primero, tratar de tener las alarmas bien a mano, ¿no? Una de las primeras alertas es cuando uno siente que está haciendo algo, que hizo algo que no quería hacer o que no tenía pensado hacer, y uno se debe preguntar, bueno, ¿quién me llevó a hacer esto? ¿Cómo llegué hasta aquí? Y ahí se da cuenta a veces que fue objeto de una manipulación. Frente a este tipo de personalidades, la única recomendación o la mejor es tomar distancia, la mayor distancia posible. Si no es posible tomar distancia presencial, tomarla psíquicamente, o sea, tratar de que nos resulten indiferentes, digamos, sus manejos. Bien. Voy a tratar de utilizar esa estrategia, Gaby. Sí, vamos a intentar. Muy valioso, digamos, tu aporte. Como un impermeable, ¿viste? Cuando llueve vos te pones un impermeable para que no mojarte. Tal cual. Bueno, tratar de que la manipulación del psicópata, que generalmente apunta a hacerte trastabillar en tu autoestima, en la imagen que tenés de vos misma, hacerte dudar de vos misma y anularte el pensamiento, porque si vos no pensás, vas a poder ser objeto de su manipulación. Entonces, cuando alguien pretenda evitar que pienses, vos ponerle el freno y decirle no. Ojo, déjame pensar un minuto. Tomate tu tiempo para pensar antes de hacer lo que te piden. Excelente el aporte, Gaby. Te agradecemos un montón por esta herramienta. Vamos a intentar ponerla en práctica. No es fácil, ¿eh? No, me imagino, no. Totalmente. Bueno, te agradecemos un montón, Gaby. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Un abrazo grande a todos. Abrazo grande.